Bienvenido a una prueba del teorema del ángulo exterior. El teorema del ángulo exterior establece que la suma de los ángulos interiores remotos es igual a la no adyacente ángulo exterior. Entonces, usando el ángulo CBD como nuestro ángulo exterior, este teorema nos dice que la medida del ángulo A, más la medida del ángulo C sería igual a medida del ángulo CBD. Y el objetivo principal de este video es demostrar este teorema. Entonces, antes de hacerlo, sigamos adelante y pensemos en una estrategia. Entonces, si vamos a etiquetar estos ángulos, sabemos que la suma de las medidas de los ángulos 1, 2 y 3 sería igual a 180 grados por el teorema de la suma del triángulo. Y también sabemos que el ángulo 3 y el ángulo 4 forman un par lineal. Por lo tanto, la suma de sus medidas también sería 180 grados. Entonces, al usar la propiedad transitiva, podremos conectar estas dos ecuaciones y mostrar la medida del ángulo 1, más la medida del ángulo 2 sería igual a la medida del ángulo 4. Avancemos y configurémoslo. Entonces se nos da el triángulo ABC con exterior. Ángulo de CBD. Queremos demostrar que la medida del ángulo A más la medida del ángulo C es igual al ángulo de medida CBD. Digámoslo dado. Tenemos un triángulo ABC con un ángulo exterior CBD. CBD. Ahora sigamos adelante y demos la ecuación para la suma de los ángulos interiores de la medida del ángulo A, más la medida del ángulo C, más la medida del ángulo ABC. Es igual a 180 grados. Nuevamente esto es por el teorema de la suma del triángulo. Observe cómo tuvimos que identificar el ángulo B usando tres vértices porque hay dos ángulos ubicados en el vértice B. También sabemos que la medida del ángulo ABC más la medida del ángulo CBD es igual a 180 grados. Y la razón de esta es la definición de un par lineal de ángulos. Ahora, debido a que ambas ecuaciones son iguales a 180 grados, podemos usar la propiedad transitiva para establecer la medida del ángulo A, más la medida del ángulo C, más la medida del ángulo ABC. Tendría que ser igual a la medida del ángulo ABC más la medida del ángulo CBD. Y nuevamente esta es la propiedad transitiva. Ahora si echamos un vistazo a esta ecuación aquí, si restamos la medida del ángulo ABC de ambos lados de la ecuación, tendríamos lo que estamos intentando probar. Una medida del ángulo A más la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo CBD. Nuevamente restamos la medida del ángulo ABC de ambos lados de la ecuación, entonces nuestra razón es la propiedad de resta de la igualdad. Y ahora tenemos la prueba del teorema del ángulo exterior. Espero que hayas encontrado útil esta prueba.